Buenas tardes, yo soy Luis David Mitzi Rojas del Colegio Arturo Rosenbluth. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de preparatoria. Esta es la materia de Física 1 y les voy a hablar sobre algunos conceptos que vimos en este parcial. El primero es movimiento en una dimensión. La mecánica clásica o newtoniana estudia el movimiento de los cuerpos con velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Se divide en dos partes, cinemática y dinámica. La cinemática es únicamente descriptiva y se restringe a contestar la pregunta cuáles son la posición, la velocidad y la aceleración de un cuerpo en cada instante. Y la cinemática no cuestiona por qué se modifica o no la velocidad de los cuerpos, solo describe el comportamiento de ellos. La dinámica se relaciona con la casualidad de a qué se deben los cambios en el movimiento de los cuerpos. ¿Qué es el movimiento? A partir de la experiencia cotidiana podemos decir que el movimiento representa el cambio continuo en la posición de un objeto. Sin embargo, esta primera definición resulta incompleta cuando analizamos los siguientes ejemplos. Estamos sentados en aparente reposo, pero nosotros, la escuela y el aire que respiramos se mueven en el espacio junto con la Tierra alrededor del Sol, en una galaxia y en un universo en expansión. Viajamos en un colectivo. Una persona en la parada ve cómo el chofer varía su posición al acercarse, pero para un pasajero sentado en el tercer asiento su posición no varía y el chofer está en reposo. Concluimos que el concepto de movimiento es relativo, por lo tanto, para describir el movimiento de un cuerpo debemos especificar con respecto a qué. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando varía su posición a medida que transcurre el tiempo con respecto a otro cuerpo tomado como referencia. Ahora continúo con el tema de análisis dimensional. El análisis dimensional es una rama auxiliar de la física que estudia la forma como se relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales. Tal estudio se hace básicamente para descubrir valores numéricos a los que llamaremos dimensiones, los cuales aparecen como exponentes de los símbolos de las magnitudes fundamentales. Se utiliza también para encontrar ecuaciones empíricas para un análisis aproximado de un fenómeno físico. Otro tema es conversión a unidades. La conversión a unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física, expresada en una cierta cantidad de medida en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Sistema de coordenadas. Las coordenadas son un grupo de números que describen una posición a lo largo de una línea, en una superficie o en el espacio. La latitud y longitud o la declinación y ascensión recta son sistemas de coordenadas en la superficie de una esfera, en el globo de la Tierra, en el globo de los cielos. Trigonometría. La trigonometría es la subdivisión de las matemáticas que se encarga de calcular los elementos de los triángulos. Para esto se dedica a estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Desplazamiento. Se denomina desplazamiento el cambio de posición que experimenta un cuerpo desde el punto inicial A hasta el punto final B a través del movimiento. Velocidad media. La velocidad media de un objeto se define como la distancia recorrida por un objeto dividido por el espacio transcurrido. La velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la que tiene el cuerpo en un instante específico en un punto determinado de su trayectoria. Aceleración. En física, la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Diagramas de movimiento. Representación es una representación gráfica de una sucesión de hechos u operaciones relacionados o relacionadas que describe un proceso en la totalidad de sus posibles sucesos. Movimiento en una dimensión con aceleración constante. En física, todo movimiento uniformemente acelerado, MUA, es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo permanece constante en magnitud, vectores y dirección, en el transcurso del tiempo manteniéndose firme. Caída libre. En física se denomina caída libre el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Vectores. Cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido. Suma de vectores. La suma de vectores es formar una cadena de vectores donde el vector que engloba todos los vectores es el vector de la suma. En otras palabras, la suma de vectores es la unión de vectores a través de juntar la parte delantera de un vector con la parte trasera del otro y cumple con la propiedad conmutativa. Método analítico. El método analítico es un método de investigación que se desprende del método científico y es utilizado en las ciencias naturales
y sociales para el diagnóstico de problemas y la generación de hipótesis que permite resolverlos, por componentes rectangulares. Los componentes rectangulares de un vector son los datos que conforman dicho vector. Para determinarlos es necesario tener un sistema de coordenadas, el cual generalmente es el plano cartesiano. Método del triángulo. El método del triángulo es un método que permite hallar la suma o resultante de dos vectores. El método consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro, unidos mediante cabeza y cola. El vector resultante se obtiene uniendo la cola del primero con la cabeza del último. Vectores y escalares. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Y una magnitud vectorial es aquella que además de un valor numérico y sus unidades, módulo, debemos especificar su dirección y sentido. Propiedades de los vectores. Origen. También se le conoce como punto de aplicación. Se trata del punto con exactitud en donde el vector llega a actuar. Dirección. Representa la orientación en el espacio de la recta que lo posee. Módulo. Representa el tamaño o la longitud del vector. Para calcularlo se ha de tener el conocimiento sobre el origen y su punto de aplicación y del extremo del vector. Luego se deberá de medir este origen hasta su extremo. Sentido. Este llega a indicar a través de una punta de flecha que se coloca en el extremo del vector, la dirección hacia donde el vector se dirige con relación a la línea de acción. Componentes de los vectores. Los componentes de un vector son una lista ordenada de números que lo describen en términos de una base determinada, constituyendo una representación del mismo. Desplazamiento, velocidad y aceleración en dos dimensiones. Los movimientos en dos dimensiones no son considerados en línea recta. Un movimiento en línea recta quiere decir que se mueve simultáneamente a través de las dos direcciones de X y Y. Movimiento de proyectil. Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que esté sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Y el último, la velocidad relativa. La velocidad relativa entre dos cuerpos es el valor de la velocidad de uno de ellos, tal como la mediría un conservador situado en el otro. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.